fármacos en el tratamiento del hígado graso, novedades. El doctor Arres es hepatólogo, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y ha sido presidente de la Sociedad Chilena de Gastroenterología y de la Asociación Chilena de Patología y es miembro de la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades del Hígado, así también como miembro de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado y de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado. Así que felicitamos al doctor Arres por su gran currículum. Muchas gracias, doctor Vargas, doctora Pizarro. Audiencia, estoy muy contento de estar acá y de ver cómo nuestra Asociación Chilena de Patología interacciona con la SOCHIDIAB para avanzar en el cuidado de estos pacientes que por largo tiempo han permanecido de repente en un limbo y descubrimos sus enfermedades hepáticas tardíamente. Así que estoy muy contento de estar acá, y mi presentación es más bien una presentación de futuro, de horizonte, como le cambié discretamente el título al programa, de las nuevas drogas, porque como ustedes saben y se ha mencionado, no hay drogas o medicamentos que estén aprobados para el tratamiento de la esteatosis hepática metabólica, y hay sin embargo muchos estudios andando, pero los fármacos que salgan de estos estudios los vamos a ver en varios años. Por eso esta es una charla más bien ilustrativa del horizonte. Ahora, felizmente también algunos de los puntos que yo pensaba tocar en mi charla, ahí están mis conflictos de interés. Estoy participando en 2 estudios clínicos junto con el doctor Barrera, ensayando algunos agentes en el tratamiento de esta condición. Algunos de los conceptos que yo pensaba presentar acá fueron tocados también, particularmente de la fisiopatología, excelentemente por la doctora Castro, de modo tal que voy a ir un poco rápido por alguna diapositiva, enfatizando algunos puntos que me parece relevante que nuestros colegas diabetólogos se lleven para la casa. Así que lo primero que iba a comentar, y supe que se iba a comentar, ¿no es cierto?, era la nueva nomenclatura en que tuve la fortuna de participar. Fue un proceso largo, a veces tedioso, porque esto de cambiarle el nombre causa una ensalada de siglas, ¿no es cierto?, que termina por confundir a las personas, pero era importante organizarnos un poquito de modo tal de después destilar el conocimiento que se vaya generando. Y la virtud de esta nueva clasificación, que ¿no es cierto?, como ya se ha dicho, se cambió el nombre de NAFL a MASL en inglés, es que puso un término que era como un paraguas, ¿no es cierto?, de las diferentes categorías, y se hizo cargo de algo que ocurre mucho en la práctica clínica, que es que nuestros pacientes con esteatosis hepática beben alcohol. Y hay algunos estudios que, utilizando biomarcadores de alcohol, se da cuenta que el 25% de los pacientes realmente no son francos con nosotros y nos dicen que beben A cuando en realidad beben B. Y esto es particularmente importante para la población con disfunción metabólica y los pacientes diabéticos. Desafortunadamente, por más doloroso que nos pueda parecer, el alcohol se potencia con los factores metabólicos y causa más daño en el hígado. Yo le explico a mis pacientes, mire, si usted tiene diabetes y bebe alcohol, el alcohol le hace más daño que aquella persona que no es diabética, o le hace más daño que aquella persona que no tiene obesidad. Y por lo tanto hay que enfatizar esto, ya que desde el punto de vista patológico, cantidades aún consideradas dentro de los límites de lo que antiguamente llamábamos MAFL o NAFL o ahora MASL, que son los 20 gramos para las mujeres y 30 para los hombres, cantidades menores empeoran la histología respecto de personas aptemias. Por lo tanto, el consejo hepatológico es no beber. Y para la población en general, más doloroso aún, los estudios globales de epidemiología muestran que el consumo de alcohol, incluso en cantidades bajas, aumentan la incidencia de ciertos cánceres y finalmente la mortalidad. Y por lo tanto, el mensaje es que no hay una cantidad de alcohol segura. Ahora uno se podrá encargar de compensar los riesgos haciendo ejercicio, ¿no es cierto? Pero porque en realidad la vida tiene riesgo, si uno sube un avión tiene riesgo de morir, ¿no es cierto? Pero hay que minimizar eso sin que sea tremendamente terrible para la vida, pero tratando de tener estilo de vida saludable. Y entonces esta clasificación tiene la virtud de que se hace cargo de esto, poniéndole un nombre a las personas que beben cierta cantidad de alcohol, no en rangos que son muy peligrosos para el hígado, pero sí en rangos superiores a la definición, y que además tienen factores metabólicos, y ahí entonces está el nombre de MET-ALT, y esta es una población que hay que estudiar, que hay que tener data más granular de cuánto alcohol hace daño allí. Estos son los nombres en español que ya se han mencionado, así que no los voy a repetir.
la diapositiva que se ha mostrado también varias veces y que muestra el espectro de nuestra enfermedad. Solo decir, porque para los hepatólogos, ¿cierto?, fibrosis es una cosa muy clara. Para los diabetólogos tal vez hay que refrescar conocimiento, ¿no es cierto?, de que la fibrosis es el depósito de colágeno que ocurre como consecuencia del daño hepático y que en la medida que progresa va generando alteraciones dismórficas del hígado, tanto a nivel microscópico como macroscópico, y cuando ya hay nódulos hablamos de cirrosis. Y desde el momento que hay fibrosis significativa, puentes de colágeno entre espacios porta en la biopsia, ya sabemos que ahí se compromete la mortalidad y hay mayor incidencia de hepatocarcinoma. Por lo tanto, esa es la población en la que ustedes tienen que buscar y derivarle a los hepatólogos. Los pacientes que están antes, que tienen una esteatosis aislada y factores metabólicos, seguro que ustedes los manejan mejor que nosotros, pero tenemos que interactuar porque esta enfermedad nos obliga a ser internistas y a aprender a manejar cosas que también nosotros teníamos un poco olvidadas, incluyendo la diabetes y la obesidad con la medicina actual. Esta es la sinopsis fitopatológica que yo le había preparado, pero voy a pasar rápido porque, como dije, la doctora Castro la sintetizó excelentemente. La fisiopatología de la esteatosis hepática metabólica es compleja, involucra múltiples vías moleculares y lo que mencionaba en parte el doctor Moreno, los pacientes son heterogéneos. Algunas vías, por ejemplo la genética, están más potentes en unos pacientes, la metabólica en otros, el consumo de alcohol en otros, y uno tiene entonces que pesar eso en cada paciente y tratar de hacer, en la medida de lo posible, medicina personalizada. Ya se ha dicho, ¿no es cierto?, la resistencia insulínica tiene un rol central, la obesidad central y la distribución de la grasa y la disfunción del tejido adiposo es clave. La dieta, por cierto, la fructosa, también el colesterol. Se ha visto que si las personas comen más carne roja, ¿no es cierto?, que en la dieta mediterránea se sugiere sea 1 o 2 veces al mes, la gente se escandaliza cuando le dice, oiga, los asados es algo que hay que ir cortando. Hay datos buenos de que el consumo de grasas saturadas y carne roja en particular incrementa el contenido hepático de colesterol y aumenta eso, el daño en animales de experimentación y en humanos. Y los cambios en la microbiota que se han mencionado varias veces y los genes que pueden variar en las diferentes poblaciones y por eso que tenemos que avanzar en caracterizar genéticamente nuestra población. Hoy día, como se ha dicho, hay algunos test disponibles, esperemos que en el futuro tengamos posibilidad de caracterizar mejor esto en la medida que disminuya el costo, porque la tecnología está. Y un rol central tiene la disfunción del tejido adiposo, que está esta teoría, ¿no es cierto?, que la gente lo expande diferencialmente y que las personas que tienen una capacidad de expansión limitada, cuando tienen un surplus de ingesta de calorías, el tejido adiposo se hace disfuncional, se inflama y eso genera una resistencia insulínica local, determinada fundamentalmente por inflamación local, por la expresión de algunos receptores como el TLR4, que con la migración de los macrófagos determina que haya resistencia insulínica en el tejido adiposo. ¿Y qué es lo que hace allí la resistencia insulínica? Una lipólisis incontrolada que determina un sobreflujo de ácido graso hacia el hígado y finalmente el hígado tiene que manejarlo esterificándolos con triglicéridos y acumulando la grasa. ¿Ya? De hecho, la mayoría de los triglicéridos vienen del tejido adiposo y un 30-40% viene de la lipogénesis hepática que se genera fundamentalmente a partir de la dieta con altos contenidos de fructosa y también alcohol. ¿Ya? Y esto está regulado por varios genes, estos son los 4 más importantes y se los menciono porque en el horizonte, como veremos, hay algunas estrategias terapéuticas que involucran estos genes. ¿Ya? Y desde el punto de vista patológico y también para las personas que ven pacientes con disfunción metabólica y diabetes, esto es lo que a nosotros nos obsesiona, ¿no es cierto? ¿Qué hace, qué ocurre que un paciente de repente transita desde la esteatosis aislada a la esteatohepatitis? Y este es un proceso complejo sin duda. La inflamación crónica lo que hace es perpetuar la injuria tisular, altera la regeneración hepática, se asocia entonces a la progresión a cirrosis con el desarrollo de fibrogénesis y también de cáncer hepatocelular. Y los factores que disparan esto tienen que ver con la genética, pero también se originan fuera del hígado, ¿no es cierto?, en el tejido adiposo y en el intestino, como hablamos, y dentro del órgano fundamentalmente por este fenómeno que mencionó Lorena, de lipotoxicidad, donde la grasa, ¿no es cierto?, en forma de triglicéridos se esterifica en una grasa inerte. Los triglicéridos son inertes,
Pero cuando se excede también la capacidad de acumular grasa en el hígado, al igual que la expansibilidad del tejido adiposo, se generan intermediarios como la ceramida y acilgliceroles que son malos para la célula, causan lipotoxicidad y finalmente muerte celular. Y en este diagrama aquí vemos el hepatocito sufriente, ¿no es cierto?, mandando señales de que se está muriendo, de que está dañado, y eso activa la inflamación por una parte y la fibrogénesis por otra. Y este complejo proceso puede ser objeto o blanco de manejo terapéutico. Y la fibrogénesis es probablemente lo que empuja la progresión de la enfermedad. Es un proceso que, como se ha dicho, también es muy importante en determinar el pronóstico. Rol clave de las células estrelladas, que son las celulitas que producen el colágeno y que estimulan también la fibrogénesis. Hay harto trabajo reciente en revistas muy importantes que también discriminan entre diferentes tipos de células estrelladas que podrían ser manejadas farmacológicamente. Con toda esta introducción voy a la terapia farmacológica, el presente y el futuro. Ya se ha hablado en realidad del presente y tomando en cuenta esto también de la heterogeneidad, ¿no es cierto? Todos los factores que rápidamente mencionamos determinan pacientes distintos, que ojalá uno pueda discriminar el obeso del flaco, el genético del no genético, el que consume alcohol del que no consume alcohol, porque esto determina diferentes pronósticos y diferentes respuestas terapéuticas. Los pacientes que requieren tratamiento desde el punto de vista de medicamentos son esencialmente, desde el punto de vista patológico, aquellos que tienen fibrosis. ¿Por qué? Por lo que se ha dicho, la fibrosis condiciona el pronóstico. Todos los pacientes, sin embargo, con hígado graso requieren la apropiada evaluación y tratamiento metabólico. Uno puede, hay unos sitios en internet, valorar el pronóstico de los pacientes de acuerdo a la fibrosis. Este NAFLD Simulator, que probablemente se va a llamar Muscle Simulator pronto, es útil en ese sentido porque puede mostrarle al paciente su pronóstico eventual en el futuro. Y con lo que mencionábamos de la fibrosis, el paciente que tiene F2 ya compromete su sobrevida respecto de la población general y los pacientes con F0 y F1. Y esta es una publicación reciente que acumula todos los pacientes que se han publicado y demuestra exactamente lo mismo, que mientras más fibrosis de F2 para adelante, la sobrevida de ese paciente se compromete y eso a veces es útil para estimular al paciente. Yo le digo al paciente, mire, usted, la idea es que conozca a sus nietos, que llegue a viejo sano, que no tenga que estar tomando medicamentos, viniendo al doctor. Y lo más importante, ¿no es cierto?, es la prevención. Nosotros nos ocupamos del tratamiento, pero poco gastamos como país, como mundo, en prevenir estas cosas, nuestros chicos obesos, ¿no es cierto?, nuestros chicos sedentarios, que van a significar un tremendo problema para nuestro país. Desde el punto de vista de las drogas que vienen, en los siguientes minutos, ¿no es cierto?, les comentaré algunas que están en evaluación y que este es como el consenso de cómo se evalúan los medicamentos en esta área, ¿no es cierto? Generalmente los estudios incluyen biopsia hepática porque al momento eso es el endpoint más validado. Se está intentando hacer estudios sin biopsia, pero son un tema porque la biopsia obviamente no es un examen que sea agradable para los pacientes, pero al momento los endpoints son de biopsia y son la resolución de la esteatopatitis y la reversión de la fibrosis, como se ha mencionado, y muchos de los estudios tienen un seguimiento más largo para determinar la progresión a la cirrosis y la mortalidad relacionada a eventos hepáticos. Obviamente estos estudios demoran 5 o 10 años porque esta es una enfermedad de lenta evolución. En forma acelerada, si cumplen estos endpoints, cosa que se ve en 2 o 3 años, se puede tener una aprobación de la FDA y por lo tanto una autorización para su comercialización. Y eso es lo que persiguen hoy día las casas farmacéuticas. Y en el tratamiento farmacológico hay muchos blancos y muchos targets porque tiene poco rating el cambio de estilo de vida, que es lo más importante, como decía el doctor Moreno. Si le dicen, no, esta pastillita te va a solucionar el problema, ahí la cola da vuelta a la esquina, digamos. En este artículo que salió ayer, esta es la charla que tiene la bibliografía más actualizada, este artículo que salió ayer, que es muy bueno, habla de las terapias presentes y futuras, y ordena muy bien los targets, ¿no es cierto? Podemos targetear el metabolismo, la resistencia insulínica, fenómenos intrahepáticos de inflamación, fenómenos intrahepáticos de fibrosis o fenómenos extrahepáticos tanto en el tejido adiposo, el cerebro, el riñón, en el caso que no nos olvidemos que también la esteatopatitis se asocia a mayor fibrosis hepática y el microbioma. Y tenemos este panorama que ustedes pueden imaginar, es como
todas estas drogas que están desde fase 1 a fase 3, ¿no es cierto?, en estudio, así que vamos a tener trabajo para mucho tiempo. Ya se mencionó de la pioglitazona, así que no me voy a meter ahí. De la vitamina E, tal como decía Pancho, un medicamento que usamos, pero con poco entusiasmo, porque sabemos que no tiene una evidencia muy firme de eficacia en el largo plazo y se han asociado algunos riesgos a ella que yo creo que son probablemente bien marginales, pero que uno tiene que explicarle al paciente que si toma esto por 10 años a lo mejor le aumenta un poquito el riesgo de cáncer de próstata. Entonces yo en mi práctica clínica la uso selectivamente en algunos pacientes, procurando que esto no sea a largo plazo y siempre enfatizando lo que hemos hablado, el estilo de vida. Esta es la lista en una publicación reciente de los medicamentos que están en estudio. Ustedes pueden ver que de esta lista que tiene como 10 o 12 medicamentos, hay como 7 que se han caído en el camino porque ya se ha tenido efectos adversos o no han demostrado eficacia en su análisis interino. Por lo tanto, nos quedan estas 4, de las cuales ya se ha hablado del semaglutida, así que no lo voy a tocar mayormente y vamos a conversar brevemente de estas 3. ¿Ya? El ácido beticólico es un agonista de un receptor nuclear que se llama FXR, que tiene interesantes efectos metabólicos, y la verdad es que los estudios que se han realizado para evaluar su eficacia han mostrado eficacia. Y el último también ha aparecido esta semana, en que muestra que revisando un estudio que se había publicado el año pasado, con 3 patólogos demostraron que había resolución de NASH y reversión de la fibrosis en una proporción no tan grande de individuos, pero que alcanzaba en la dosis máxima al 20%. Sin embargo, tiene 2 problemas este fármaco. Uno, que altera el metabolismo lipídico hacia un perfil proaterogénico, y en algunos pacientes que tengan fibrosis avanzada puede desarrollar hepatotoxicidad. Y por lo tanto, a pesar de estos resultados positivos, la FDA le dijo no. Y la compañía sacó entonces su programa y dijo, a pesar de que invertimos cientos de millones de dólares, tenemos que bajar la cortina con esto y nos vamos a focalizar en otra cosa porque este medicamento está siendo utilizado también para el tratamiento de la colangitis biliar primaria. Hay, sin embargo, otros agentes FXR agonistas que son prometedores, que están en fase 2 y que probablemente van a avanzar algunos de ellos a fase 3, ya sea solo o en combinación. El otro medicamento también más promisorio es la lanifibranor, que lo mencionó brevemente Pancho, ¿no es cierto? Es un agonista PPAR, pan-PPAR, y que en el estudio fase 2, publicado en New England, tuvo también las 2 dosis, tuvieron efectos positivos sobre la resolución de la esteatopatitis y también sobre la fibrosis, y se está haciendo un estudio fase 3 global, en el que nuestro centro, la Universidad de Chile, la Clínica Universidad de los Andes están participando y que ofrece entonces acceso a los pacientes a esta terapia, que es una terapia promisoria en un número importante de pacientes que se ha probado, no ha tenido efectos adversos mayores y su outcome, sin embargo, es bien exigente, así que si demuestra en el estudio de eficacia, probablemente también va a ser aprobada. Desde el punto de vista de otras terapias, la otra que está cerca de ser aprobada es los agonistas de los receptores de hormona tiroidea. Esto es interesante fisiopatológicamente. La grasa parece alterar el metabolismo de hormonas tiroideas en el hígado, que normalmente la tiroides que produce T4 se tiene que metabolizar a T3, ¿no es cierto?, que es la hormona activa en el hígado. Parece que la grasa hace que esta vía se ponga débil y se metabolice entonces a T3 reversa, que es inactiva. Esto es una suerte entonces de hipotiroidismo intrahepático que favorece la acumulación de grasa y favorece la esteatopatitis. Entonces se han diseñado medicamentos que son agonistas del receptor THR-beta que está en el hígado y que es específico del hígado, entonces no hay efectos cardíacos de este medicamento, y que activa entonces el receptor supliendo la falta de T3 activa y teniendo efectos favorables en el metabolismo de lípidos. Y de hecho este medicamento es potente en bajar la grasa en el hígado, como ustedes ven acá, y en el último congreso europeo de hígado en junio de este año se presentaron los resultados del estudio maestro que involucraba a 966 pacientes y ustedes ven que con respuestas cercanas al 25-30%, tanto en la resolución de esteatopatitis como en la mejoría de la fibrosis, los resultados fueron positivos.
Entonces, con este estudio, muy posiblemente este medicamento va a ser el primer medicamento aprobado en Estados Unidos para el tratamiento de la esteatohepatitis. ¿Cuánto pasará para que llegue a nosotros? Es una cosa que no sabemos. Y como decía Manuel, nosotros en la mayoría de nuestros pacientes tenemos que enfocarnos en que pierdan peso. El 10% es una cifra grande, pero alcanzable, y también enfatizándole a los pacientes que si pierden un poco menos, igual está bien. Lo importante es que abracen el cambio. Y en ese sentido está haciéndose un estudio fase 3 de semaglutide, que es la continuación del que se mencionó previamente, cuyos resultados involucran este estudio a más de 2.000 pacientes. Esperamos tener en 1 o 2 años y posiblemente va a ser positivo. ¿Qué es el futuro? Las drogas que están en fase 2 avanzada, que van a pasar a fase 3, vamos a tener nuevos estudios. Los invitamos a que reclutemos pacientes para estos estudios. Yo creo que es importante que nuestro país participe en el desarrollo de estas terapias. Una droga que se ha popularizado en la India, que se llama saroglitazar, que es un agonista PPAR, que también tiene efectos. Lo que se ha mencionado, estas drogas muy potentes antiobesidad, que son duales o triples agonistas de GLP-1, GIP y glucagón, terapia combinada y terapia genética, ¿ya? Esta es una de las drogas que está pasando a fase 3 ahora, que es un agonista FGF21, que tiene efectos tanto en el hígado como en el tejido adiposo, y en el fase 2, publicado en New England este año, también muestra de nuevo entre 20 y 25% de resolución de NASH y sin empeoramiento de la fibrosis. Estos son los datos de saroglitazar, fundamentalmente en la India. Todavía no hay datos americanos, pero se están generando positivos y en la India fue aprobado. Por eso a ellos les gusta decir que es la primera droga aprobada para NASH, pero no ha sido aprobada por la FDA ni la EMEA. Y la terapia genéticamente dirigida, esto se refiere a utilizar RNA de interferencia para bloquear genes, ¿no es cierto? Y ustedes ven aquí que de este gen que se ha mencionado un par de veces, PNAPLA3, y de este otro gen, que es la hidroxiesteroide deshidrogenasa 17 beta 13, hay varios agentes que se están ensayando para silenciar su actividad y tener efectos positivos. Experimentalmente en animales esto se ha demostrado y se está empezando a estudiar en humanos. De hecho, este estudio publicado hace poco, silenciando la hidroxiesteroide deshidrogenasa 17 beta 13, que es un gen que cuando uno tiene una mutación que inactiva la enzima, está protegido de enfermedad hepática alcohólica, no alcohólica, vitamina C, o sea, virus C, y por lo tanto silenciar esta enzima parece proteger la enfermedad hepática, y este estudio, que es fase 1, fase 2, demostró efectos positivos sobre la grasa en el hígado. Un estudio similar está en curso con PNAPL3, en el cual nosotros estamos participando en la Universidad Católica, que es una inyección semanal de un RNA de silenciamiento de PNAPL3 y que también es promisorio de acuerdo a estudios preliminares y estudios en animales. Así que con eso es lo que se ve en el horizonte. La combinación de terapias es también una cosa probablemente que es la que vamos a ver, tratando siempre de personalizar la aproximación, ¿no es cierto? Así que con eso quisiera cerrar diciendo que la esteatosis hepática metabólica es una enfermedad multisistémica y necesitamos un team multidisciplinario para tratarla, para eso estamos acá, pero igual hay mucho que hacer para hacer que la aproximación multidisciplinaria sea concreta. A veces seguimos trabajando muy fragmentadamente. Le decimos al paciente, vaya al nutricionista, el paciente se demora 3 meses en el nutricionista, vaya al diabetólogo, no hay nunca hora. Tenemos que tratar de encontrar formas de organización con los recursos que tenemos donde hagamos la vida más fácil para los pacientes y finalmente tengamos un tratamiento más eficaz. Las intervenciones de estilo de vida, de todo, ¿no es cierto? Material, sitios web, gráficas, llamadas por teléfono para poder aumentar la adherencia, predicar con el ejemplo en términos del ejercicio, del alcohol, también es importante. Las drogas que hemos mencionado, que son los agentes más promisorios, hay una gran cantidad en el horno, digamos, y las aproximaciones de combinación para el futuro. Así que con eso quisiera agradecerles por su atención.